Doloroso. Se quemó la iglesia católica San Juan María Vianney, la iglesia católica ubicada en el sector La Gran Victoria de los Iraní. Se quemó en su totalidad después que un incendio en las adyacencias del templo produjeran que el techo y parte interior de la iglesia se quemaran. El incendio inició pasado las 2 de la tarde cuando los vecinos del mencionado sector avisaron a los funcionarios de los bomberos de Monagas y estos iniciaron las labores para sofocar las llamas. Residentes indicaron que los funcionarios bomberiles cumplieron con sus funciones, destacando algunas debilidades para este tipo de eventualidad.